Bienvenidos a un nuevo programa especial en el marco de los 50 años del Círculo Médico del Alto Paraná. Bueno, días atrás habíamos hablado con uno de los doctores pioneros de la ciudad del Dorado, con el doctor Gaudioso, una muy grata entrevista. Y bueno, seguimos en esa misma línea y charlamos con Julio César Antueno. Julio César Antueno, que en una charla que tuvo incluso un corte de energía, un corte de electricidad en el medio, y en el que aprovechamos y hablamos de un montón de cosas, hemos aprendido mucho, sin lugar a dudas, y nos ha dejado verdaderamente muchas enseñanzas, mucho conocimiento. Y por sobre todas las cosas, lo que quiero marcar es que a la edad que tiene, sigue con una vitalidad que verdaderamente es llamativa. Cuando le pregunté sobre la edad, me dijo: tengo 24 años de edad y tengo 57 de experiencia. La verdad, me dejó sorprendido con la respuesta el doctor Antueno, con quien la verdad hemos tenido una muy grata charla. Vamos a compartir una primera parte de lo que dijo. Después de San Pedro hizo El Dorado, ya San Pedro hice Piraí, kilómetro 22, porque me contrató Celulosa Argentina. Estuve ahí, pero ya conectado con El Dorado. Claro. ¿Por qué? Porque estando en San Pedro, yo trabajé solo y después trabajé junto a mi amigo imborrable, que me enseñó mucho, que ya no está, el doctor Fernando Oscar Baldovino. Con él hicimos cirugía en San Pedro en 3 años. 3 años. Día y noche. Oh. La época de San Pedro, en que San Pedro era muy populoso porque la madera era el oro. Claro. Cada 2 segundos salía un camión cargado de madera. ¿Y cada cuánto entraba una persona? ¿Y cada cuánto entraba una persona de cirugía? No, era todos los días. Bueno, así que eso fue mi comienzo de Misiones, porque él me invitó a ir a Misiones, o sea, a llegar acá, porque él se iba a un curso a Brasil 6 meses y le pidieron que consiga un médico. Todo esto son circunstancias de la vida que se dan. Nos encontramos en Posadas, en un congreso de ginecología. Y ahí charlando, yo jovencito, él tenía más edad que yo. Entonces digo: ¿y qué estás haciendo vos? Yo estoy trabajando en Corrientes, en Itebaté estaba trabajando, como médico recién recibido. Y me dijo: ¿no querés venir a Misiones, San Pedro? Allá está la madera, hay mucho dinero, no sé cuánto. Me convenció y me fui a ver. Y ahí me quedé. Y ahí estoy y seguí todo. Muy bien. Entonces, te quiero terminar de la frase. En San Pedro, cuando llegó al final de los 3 años, él me dice: vos sabés que en El Dorado era para nosotros de San Pedro, Buenos Aires. La capital era. Claro. Hay un sanatorio que se vende, del doctor Mixtas y Fox, en el kilómetro 4. ¿No querés? Vamos a comprar. Yo me acuerdo la cifra, 300.000 pesos, no me acuerdo qué eran los 300.000 pesos. Claro. Y no, vamos a comprarle, vamos a media, listo. Y él se vino, yo me quedé todavía. Y así nació mi conexión con El Dorado. ¿Y de ahí en adelante? No, sí, después ya me venía a operar al kilómetro 4. Yo cuando estaba en Piraí 22, me iba al sanatorio. Yo nací en Formosa, hice toda mi infancia primaria, secundaria, segundo año, mejores promedios, fuimos becados a Buenos Aires, así que terminé 3 años del secundario en Buenos Aires. En Buenos Aires. Bien, y después de Buenos Aires también con buen promedio. No, en Buenos Aires fui a Corrientes a estudiar medicina. La facultad, no era facultad, era escuela de medicina, porque dependía de Rosario. Ah. El hecho que comencé con la escuela de medicina dependiente de Rosario y me recibí en Rosario, en la Facultad del Litoral,
porque hubo huelgas en el último año, estaba muy convulsionado Corrientes, entonces fuimos a Rosario y terminé en Rosario. En Rosario. Sí, nací con la escuela de Rosario y terminé en Rosario. Claro. ¿Y la relación con Baldovino se da ahí en Corrientes? ¿O ya? Comenzó en el primer encuentro y de ahí nos fuimos, me fui a San Pedro a ocupar el lugar de él. Ajá. Después él volvió y trabajamos juntos. Bueno, y ahora cuénteme justamente esa llegada, año 63, porque quedó ahí pendiente después del corte. 63. 63. Yo llegué de noche a San Pedro en una bañadera. Me esperaba gente que ya habíamos conectado que me iba a albergar en Colonia Paraíso. Y al otro día vine a la ciudad a la presentación de médico y justo nos tocó un incendio forestal histórico. Grandes magnitudes. Sí, grandes magnitudes. Y Misiones era todo Monte Virgen. Claro. Y había que apagar el fuego. No había aviones hidrantes y no había bomberos. Era Manual. a manual. Así que se quemaron muchísimas hectáreas de monte nativo. Después muchos días, semanas duró eso. Y esa presentación fue... Sí, yo era uno del costado, y no importa, sí. Claro, la preocupación estaba primero del... Sí, era... Yo me fui a presentar al intendente que estaba ahí todo sucio, ahí con el quemado del fuego, sí, sentado ahí. Ah, sí, mucho gusto, dijo. Sí, estaba en otra cosa. Claro. Sí, lógico, está bien. Bueno, y lo que... Comprensible. Lo que me había contado es que en esa misma época que viene a San Pedro, que fue también una odisea por el momento y por el colectivo, su familia, mientras tanto, ya tenía a su esposa y a su hijo. A mi hijo mayor, sí. Claro. Y ellos quedaron en Formosa. Quedaron en Formosa. 3 años me contó que estuvo en San Pedro. Bueno, después... En el 66 me trasladé. Sí. En ese tiempo ya fue a vivir su familia con usted. Sí, sí. Y ya, ahí ya fue... en San Pedro vivía mi familia. Después de 1 mes, 2 meses vinieron. Claro. Y ahí fue que me contó que tuvo un episodio también con su hijo. Claro, pero mi hijo que ya nació ahí. Claro. A los 2 años tuvo una toxicosis, se llamaba entonces, que era gastroenteritis, vómito y diarrea. Deshidratado en 6 horas quedó. Entonces había que hacerle suero endovenoso. Hidratación parenteral, como un chico que se interna en terapia. Es terapia. Y nada, bueno, entonces dije yo, el Dorado es mi salvación, porque... Y con el jefe de Gendarmería, la Gendarmería siempre lo recuerda muy bien porque se han portado. Él hace un radio de emergencia a la guardia acá del escuadrón. Ajá. Nos atiende y consiguen ellos por su medio un avión que vaya hasta San Pedro. Que ya no está más, era Morcillo, uno de los primeros pioneros de la aviación acá. Se fue, nos buscó, alzamos el BP y trajimos. Otra odisea acá, llegamos, no había nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Suero subcutáneo, no, se me muere. Tiene que ser vía intravenosa, hay que hidratarlo por vía intravenosa. Bueno, no conseguí, entonces le dije a mi amigo Baldovino, le dije, le voy a canalizar la vena del pie y le pongo, y vamos a hacerle el suero. ¿Ven? Allá en el sanatorio del kilómetro 4. Le puse, por suerte, gracias a Dios, al otro día estaba bien, tenía hidratación. Claro. Que es lo que le faltaba. Y así superamos su trance. Todavía tiene la cicatriz, mi hijo. ¿Y él hoy a qué se dedica? Él está en Posada, él trabaja en el Juzgado Electoral Nacional. Bien. Está muy bien, él es analista de sistema. Qué bueno, qué bueno. Le mandamos Lleva un saludo todo entonces, seguramente. Debe mirar. Sí. Y bueno, me contaba que después de estar en San Pedro, comenzaron
las idas y venidas a El Dorado, de a poco. Todo, sí, hasta en San Pedro conectamos con El Dorado por la compra del sanatorio. Claro, El sanatorio de Mixta y Po del kilómetro 4, donde, al lado de la unidad regional. claro. Bueno, y lo compramos con el doctor Baldovino. Él se vino a El Dorado ya a instalarse, a trabajar ahí, y yo me fui 2 años después. Bueno, empezamos. Bien. Y ahí... Y ahí comenzamos. Después se unió a nosotros el doctor Gaudioso en el kilómetro 8, el que estuvo acá. sí. Brillante profesional y persona excelente. Recuerdo muy bueno de él y siempre lo veo. Abrazo. Ahora, la medicina del Dorado tuvo... bueno, la veían como Buenos Aires de San Pedro, después... Medicina del Dorado comenzó a crecer y a hacer todo su ciclo de desarrollo a partir del Hospital Samic de su inauguración, porque empezó a venir gente a trabajar. Claro. Gente nueva que venía de Buenos Aires, de Córdoba, que venían especialistas, residentes ya formados. Y a los 3 años de inicio el hospital se empezó a crear las primeras residencias médicas. Y eso era un lujo. Claro. Año 71 y me contó cómo... 71 era la inauguración. Y me contó cómo era esa participación, digamos, económica para su creación, Claro, ¿no? se llamaba SAMIC, la sigla era Servicio Asistencial Médico Integral para la Comunidad. Entonces, la financiación debía hacerse en partes iguales, 33% la provincia, 33% la comunidad y 33% la nación. Ese era el convenio. Claro. Que como todas las cosas, el convenio después empezó a faltar plata. Y al último quedó la provincia con el hospital. Claro. Como siempre. La municipalidad, la comunidad, poco y nada. Claro. Y quedó con provincia. Claro. Y pasó a ser con los años un hospital provincial. Claro. Ahora, me dijo, entraban a las 8, salían a las 5, de la después tarde. quedaban en guardia a mucho. tiempo completo. Sí. Era la casa. Sí, ahí vivíamos. Ahí comíamos, vivíamos, sí. Y tenía todo. Todo completo. Fue revolucionario entonces. Sí, era el hospital San Miguel Dorado de la comunidad, era único con uno de Mar del Plata. Eran 2 exponentes muy reconocidos. Reconocidos por todos, venían muchas visitas a ver la complejidad del hospital, que estaba muy lindo. Tenía todo. Sí. Y 2 años antes me dijo que hicieron esa reunión de 27 personas en el 69. Claro, en el círculo médico, como era un único círculo de la provincia en Posada, era una extensión muy grande, claro. Se pensó, digamos, hacer una zona norte y zona centro. Y ahí nació el Círculo Médico Alto Paraná, que ya son 50. 50 años. Y sí. no es poco. Tenía mayoría de médicos del Dorado prácticamente. No, mayoría. Creo que había una doctora que venía de Monte Carlo, que no me acuerdo el nombre. Si te digo, miento. Y bueno, médicos del Dorado. Sí. Y creo que el primer presidente fue Ricardo Arias Ortiz. Así fue. De ahí en adelante, ¿cómo? Y de ahí en adelante siguió? te cuento la historia. Seguimos todos en el hospital, por supuesto, pero en 3 años más dejamos de tiempo completo para salir de nuevo, porque los sueldos que eran en principio te cubrían todo y vivías bien. Claro. No iba a hacer plata, pero vivías bien. Era un sueldo que te cubría todo. Full time. Claro. 3 años pasaron y empezó eso, había que buscar otra salida. Alternativa. Entonces empezamos a gestar la formación de un sanatorio. Y ahí se formaron los sanatorios del IMI, Instituto Materno Infantil,
y el Sanatorio Budeman, de acuerdo profesional. En el 78 ya estaba en comienzo el sanatorial. ¿Y usted allí en qué lugar se desempeñó? En el IMI. En el IMI. Sí. Éramos unos 9, 10 médicos. Pero no teníamos internación, nada, era consultorio, nomás nos juntábamos ahí para hacer un futuro. Claro. Las internaciones seguían siendo todas en el Hospital San Miguel. No, alquilábamos, ¿sabes qué? Alquilábamos el sanatorio Enwal para internar pacientes, porque eso existía. Claro. Tenía el sanatorio antes del SAMIC. Había 2 sanatorios que existían, era el sanatorio Budenberg y el sanatorio Enwal. Antes del hospital. Claro. Y tenían buen funcionamiento, digamos, la gente se acercaba. Lógico. No había otro lugar. Después nació el policlínico. Así que habían 3 entidades. Tiene historia el Dorado. No, en la revolución, digamos, médica y de avances tecnológicos fue el hospital. Que también habrá potenciado, me imagino, esta zona de la ciudad, porque al comienzo estaba más... Toda la zona de Alto Paraná. Después el hospital fue referente de toda la zona. Claro. Toda la zona. Casi sin querer abarcaba Puerto Rico. Usted me contó que al comienzo se dedicaba a cirugías en general, digamos. Vos te imaginás, yo en San Pedro tenía que hacer todo. Cuando vos sos único médico, vos no podés decir, no. Yo esto no sé, o no. Tenía que atender bebés, chicos, ancianos, mujeres, varones. Y todo, cualquier problema. Lógico. Pero nuestra formación, o por lo menos la mía, tenía mucha carga quirúrgica. Claro. O sea, pero tenía que resolver problemas. Claro. O sea, teníamos que aprender a hacer cosas, ¿sí? A ser el clínico, pediatra. Y te conté la historia de mi hijo. Claro. No quedaba opción. Sí, no había opción. Y yo tengo que atender a mi señora en el parto, a mi hijo. ¿Y a quién le voy a dar? Claro. Habiendo un médico, era yo. Era duro, pero había que hacerlo. Y después ya, bueno, una vez que, ya después de San Pedro, en El Dorado, ya fue encontrando su lugar, en el hospital, digamos. ya se dividían sectores de especialidades. Cirugía, ginecología, Claro. Clínica, oftalmología. Están toda la cantidad de médicos. Éramos unos 30. Pero dividido en especialidades, Claro. cada uno hacía la especialidad. Traumatólogo. Ya estaba más relajado. Ya estaba más relajado. No, se trabajaba más en equipo. Claro. No es lo mismo trabajar en equipo que solo. Y después vinieron las residencias médicas, así que eso fortaleció todo. O sea, en residencia hay que tener docencia, estudiar, formar. Entonces, en este momento creo que la gran cantidad de médicos, no decir que prácticamente la mayoría de todo el Alto Paraná y de otros lugares, fueron egresados de las residencias del Dorado. Y muy buenos profesionales. Lo que me decía el doctor Gaudioso era que llegaban muchos casos con personas heridas de machete y esto y lo Eso otro. era habitual. Eso ya para nosotros no era desconocido porque en San Pedro nuestras operaciones eran heridos de bala y puñaladas. Era Habitual. 1, 2, 3, pasaba uno, pasaba otro. Claro, allá lo que pasa en San Pedro, medio de la selva, el oro de la madera, Claro. aserraderos y poblaciones en el medio del monte de gran cantidad de obreros que vivían ahí. ¿Qué pasaba los fines de semana? Las pagas, las cosas, entonces
la proveeduría se llamaba, que era a cargo del patrón, vendían bebida alcohólica, entonces se terminaban las peleas, era todos los fines de semana. Me dice la Todos los proveeduría. fines de semana. Me Sí, acuerdo de los libros. y claro, Fíjese. una copia era después del Dorado, pero nosotros ya la conocíamos de allá. Claro. Y ahí se armaban los problemas. Se armaban los... Había de todo, había que hacer de todo. Y así hasta qué época se vivió así con esa intensidad. Bueno, no sé, seguramente hasta ahora debe estar con mucha intensidad. No, después del hospital comenzaron las residencias, una vez que terminaron las primeras residencias, empezaron los médicos a trabajar, a especializarse. No, el Dorado tuvo muy buen nivel de médicos, los tiene ahora también, sí. Los tiene ahora, seguro. Bueno, viniendo un poco más acá, en su rol de médico, ¿cómo fue viniendo más hacia esta etapa, digamos? Viniendo más en los años un poquito más cerca de la década del 90, ¿cómo siguió con su...? En 90 en adelante, claro, en adelante. Ya nosotros estábamos con el sanatorio, seguíamos en el hospital, como seguimos siempre. Yo en el año 83 me quedé a cargo de la zona norte, que está en el 10. ¿Sí? Tercera zona de Tercera salud. zona. Sí. Zona norte. Sí. Zona Norte Paraná de Salud, sí. Ahí me quedé de jefe 3 años y después en el 90 y largo comencé en el hospital como gerente también, junto con el doctor Yaque, de director. Y bueno, me pasaron los años, hasta que ya me infarté no, sino me tuvieron que hacer un bypass en 2011 y ahí dejé el hospital un poquito, dije, paré acá. Un tiempo. Sí. Ya había cumplido mis casi 50 años. De servicio todo. en el... ¿Eh? De servicio en el... Claro, general. claro. Cuando usted... Por eso dije yo, que si vos me preguntás la edad, te dije, yo tengo 24 años de edad y 57 de experiencia. A los 24 yo me recibí de médico. Y no es poco. La experiencia enseña mucho. En medicina, la medicina siempre es complicada y difícil. No es una ciencia exacta y te enseñan los pacientes. Yo no dejo de aprender. Hasta hoy. Hasta hoy, mañana seguro aprendo algo nuevo. Seguro. Los pacientes enseñan.